Bien, y vamos a empezar a hablar de lo que es el tema en sí de las consignas. No sé si además alguien quiere preguntarme algún tema específico digamos, del procedimiento de las clases o algo en relación, por ejemplo, a la evaluación. Les quería decir que yo ahora en unos 10 días voy a ir ya pasando lo que es la evaluación final, porque así tienen un par de semanas para hacerlo, ¿no? Y no les queda todo, digamos, hacia el final de junio, ¿está? Bueno, ahí les haré las aclaraciones pertinentes. Pero en principio pueden hacerlo en grupo, no hay problema, y bueno, si alguien lo quiere hacer individual, obviamente también podría hacerlo. ¿Sí? No sé si alguien me quería preguntar algo o algo. Sí, profesora, yo consulta con los grupos. ¿Tiene que ser específicamente con mi grupo de contabilidad o puedo hacerlo con otro grupo? Pero bueno, te tenés que fijar que esté conmigo, porque por ejemplo, hay materias como administración que hay otra colega. Tiene que ser, en realidad yo preferiría que fuera dentro de la disciplina tuya, porque vos haces contabilidad y administración, por ejemplo. Sí, pero tengo acá a la compañera Ivana que lo vamos a hacer juntas, pero creo que usted dijo que hagamos de a 4. Sí, el número ideal sería 4, ¿no? Más no, porque en general, o sea, puede ser un grupo de A3, pero digo, en general ya más de 4 personas como que se complica. Porque algunos de repente se complica en el sentido que tampoco son trabajos tan extensos y entonces alguno de repente no trabaja y bueno, y eso se nota, ¿no? ¿Está? No, lo ideal serían 4, ¿está? ¿Y más o menos de qué se va a tratar, profe? Y sobre estos dos temas que hemos trabajado en el curso, la evaluación y las consignas va a ser algo de aplicación, que en algunos, como en administración, capaz que es algo relacionado con algo, lo relaciono con los colegas, ¿no? Es decir, realizo una proposición con colegas porque hemos hablado con ellos. Y en otros, de repente, no necesariamente tiene que ser algo conjunto. Vamos a ver un poquito, todavía no lo tengo armado porque justamente tenemos que ver un poco según cada grupo, no necesariamente va a ser exacto para cada grupo, ¿tá? O sea, no va a ser la misma, porque como son, digamos, hay disciplinas tan diferentes como construcción, gastronomía, digo, son tan diferentes que de repente hago alguna propuesta particularizada. Por ejemplo, hay materias que son parecidas, evaluación, por ejemplo, administración, contabilidad, pero hay otras que difieren mucho. Seguro. Bien. Profesora, buenas ¿Alguna noches. otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches, Olga. No, soy Hilda. Yo no sé por qué aparezco con el nombre de mi docente. Es mi docente Dice indumentaria. Olga Vica, ahí dice. Es el nombre de mi docente. No entiendo por qué aparezco, no sé por qué aparezco con ese nombre. Qué extraño. Pero ¿qué nos querías consultar igual? Nosotros pertenecemos a indumentaria. En Sí, mi grupo somos 4, pero ajá. en realidad hay 2 compañeras que yo no las conozco porque todavía no hemos tenido didáctica presencial porque la profesora está enferma. Ah, Entonces no sé si mis compañeras la van a cursar o no. sí, Y con respecto a lo que usted nos pidió, que yo sí. puse lo que a mí me parecía, las que usted hizo 3 preguntas, las respondí, y no hubo interacción porque primero somos 4. Sí, Y me segundo, llamó la atención eso justamente, que había una sola persona, así que tú sos Hilda Suárez. sí, yo soy Hilda, sí, Está. sí. Porque me llamó la atención que fue uno de los grupos que participó menos. Ahora, claro, son 4 entonces nada más.
Somos cuatro, Ah, y la pregunta era por qué estamos, no sé, capaz que es así, ¿por qué estamos separados del resto? Porque, por ejemplo, sociología, psicología, historia de la educación, estamos todos juntos. ¿Por qué estamos todos separados? Porque, bueno, capaz que usted lo separó por carrera, por entiendo. asignación. ¿Separados en qué sentido? Claro, yo no veo nada más que a mis cuatro compañeras, yo no puedo interactuar con gastronomía ni con Me administración ni parece que es nada. por el grupo de didáctica. Estamos Ah, por los claro, subgrupos de claro. didáctica y Ah, ahí es por eso. Ya nos está. dividió didáctica, entonces queda idioma Ah, español. Sí. está, por Claro, eso claro. Hilda, en eso yo no tengo nada que ver, porque a mí me claro. aparecen ustedes por subgrupos, Ahí. ¿está? O sea, ya me aparece, por ejemplo, en diseño indumentaria es un solo grupo, pero por ejemplo, en contabilidad yo tengo tres diferentes que es por subgrupos, Claro, ¿entendés? Y claro, claro, eso sí, no lo manejo yo, ¿está? claro. Ah, Eso ya me viene dado a mí en CREA y ahí, bueno, yo pongo claro, digamos, las preguntas y eso, que por claro, ahora ha sido igual porque son cuestiones generales. Les decía que de repente para la evaluación yo hago algo, hago alguna diferencia según la disciplina, pero no en esto por ahora. claro, porque yo he venido, ya le digo, nosotros somos cuatro. Con una compañera que seguramente está conectada o se estará por conectar, tenemos contacto. La conozco, o sea, incluso hablábamos de que teníamos clase a las 8, y eso, pero con las otras dos compañeras yo no las conozco, yo no sé si están cursando, porque todavía no tuvimos didáctica presencial porque la profesora se enfermó. Entonces, yo no entiendo, o sea, en realidad no entiendo. Y claro, cuando usted dijo ahora la interacción, no hay alumnos, o sea, como quien dice, Claro, claro, claro. interactuar. Bueno, en ese caso, Hilda, no te angusties, es decir, Ah, si tú no podés contactar con las compañeras, hacelo solo o hacelo de ah, a dos. O sea, perfecto. tampoco es obligatorio el trabajo grupal. O sea, eh, obviamente también a veces hay cuestiones de afinidades o lo que sea, y bueno, prefieren hacerlo solos, ¿no? Es decir, eso no es que sea obligatorio. Ah, Pero claro, siempre el trabajo grupal es mejor en el sentido sí, que para interactuar y para ver, y además hoy en día que se tiene la facilidad que por más que trabajen y todo, pero se pueden reunir simplemente por los medios, ¿no? sí. Por WhatsApp y eso, No, y ya está. es No súper es importante no es porque que podemos, tengan que dedicarse una tarde a encontrarse, ¿no? claro, Ya ahora claro, sí, ya uno se, digamos, coordina por WhatsApp, o sea que no es tan difícil como antes, ¿no? Este, no sé si queda pero más alguna que nada, pregunta más antes. no, más que nada mi declaración era esa, cuando usted dijo, hoy me imaginé, pues yo entré hace un rato y creo que vi, no sé si mi compañera puso, ella iba a responder, me dijo, no había podido. Vi, claro, no hay, o sea, en realidad no hay interacción porque no tenemos compañeros, o sea, no Claro, nos conocemos. sí, hasta ahora, porque yo acabo de ver, y no, ella no había intervenido, porque estaba solo la tuya, Hilda. Está, Así que perfecto. está. Pero no, yo, profesora, yo soy Reina Marichal. Ahí va, es Eh, Reina mi compañera. yo ya subí a la plataforma lo de la consigna. Estaba en Ah, la clase. capaz que fue ahora a último momento, puede ser. Sí, 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 Porque yo pero cuando lo vi subí. no estaba, pero bueno, yo después voy a revisar de vuelta, obviamente, ¿no? Muy bien. Bien, Perdón, bien. profesora, estamos en plazo, ¿verdad? Porque dice 23:59. No, estamos en clase, pero a las 20, o sea, empezamos perfectamente la clase. ¿Dónde- No, para la consigna, digo, para subir la Que consigna, tienen tiempo. el Ah, foro sobre consigna. el tiempo para subir, sí, en realidad es hasta 23:59 porque la idea era que ustedes intervinieran antes, ¿no? ¿Está? Bueno, para mí resultó imposible, puedo hacerlo ahora, después, no. Igual tienen hasta las 12, ¿no? Bueno, Está bien. gente, no sé si quieren preguntar alguna pregunta más, si no, iríamos viendo de a poco lo que son, y que compartan sobre todo con los demás
la gente que participó y los que no participaron, yo también pongo nota ahora, o sea que alguien que de repente, como decís tú, Cecilia, si no pudiste participar, de repente podés decirlo acá oralmente, lo que pienses, y también también está bien. Entonces vamos a hacer como hicimos la clase pasada, que primero vamos a corregir oralmente con las opiniones de ustedes y después yo les doy lo que es el PowerPoint con las ideas, pero primero me gustaría entonces que conversaran ustedes un poquito y que lo corregimos entonces todos juntos. Preguntas entonces, la primera era ¿qué se entiende por consignas con esa bibliografía que habíamos dado? ¿Qué se entiende por consigna entonces? Pueden repetir lo mismo que dijeron, obviamente, allí en el trabajo. Así comparten con los demás compañeros. Permiso, ¿puedo? Jorge. ¿Cómo no, Jorge? Tú sos de gastronomía, ¿no? No, de construcción. De construcción. ¿Qué dice Jorge entonces? Yo lo que pienso es que la consigna lo que hace es un proceso de aprendizaje donde el alumno, como docentes, tenemos que orientarlos para que ellos puedan construir sus conocimientos. Y a su vez es una herramienta que les permite al docente orientar también su proceso de cognitivo en cuanto a su desarrollo en la clase, ¿no? De su programación, en su evaluación también. Ahí está. Sé que no sé si, creo que también lo compartí. Decía algo muy, muy lindo de El Principito de Saint-Exupéry. Decía, les voy a leer. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar tu farol? Le pregunta el Principita al farolero, no sé si ubican la parte. Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días. Y el Principito le pregunta, ¿y qué es la consigna? Él le contesta, apagar mi farol. Buenas noches. Y encendió el farol. ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo? Le pregunta el Principito. Es la consigna. No comprendo, dijo el Principito. Y le responde el farolero, no hay nada que comprender. La consigna es la consigna. Buenos días. Es una orden, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, ¿cómo queda bien evidente ahí que es una orden? Que el otro, ¿por qué la seguía? O sea, el farolero, ¿por qué la sigue? Claro, porque es una Porque es un orden y trabajo. pronto, la tiene que Porque hay que cumplir. hacerla. Ahí Porque está, es como está algo que preestablecido. hacer. Es una instrucción, es una Está instrucción. preestablecido directiva. y se conoce, perdón. Ahí está, ¿no? Es lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer, ¿no? Entonces él se sentía obligado a hacer eso de prender el farol, ¿no es cierto? Y como era tan corto el día, bueno, lo prendía y apagaba cada rato por el tipo de planeta en que habitaba. Es decir, la consigna, ¿qué es lo que hace en este sentido? Por eso, ¿qué es la consigna? Era la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué se entiende por consigna? Es una No, instrucción, una profe, directiva. sí. Ahí está, ¿no? Una Profe, yo directiva. puse algo similar, mi nombre es Virginia porque eres de contabilidad. Sí, Yo puse algo similar a Jorge, creo que fue que habló recién. Yo puse que la consigna tiene un rol determinante en el proceso de aprendizaje, donde orienta a los alumnos, ¿tá? En el trayecto que deben realizar para aprender los conocimientos. Y también puse que es una herramienta que nos permite a los docentes guiar el proceso cognitivo y así poder desarrollar las mejores estrategias de aprendizaje para los alumnos. Para que los docentes elaboremos una consigna es necesario realizar un trabajo cognitivo que nos lleva al pensar detenidamente en cómo se formula, cómo el alumno recibe y cómo la va a realizar. Pero también puse algo, porque lo del Principito da una orden que hacer y lo hace. Pero los docentes a veces nos encontramos con que al proponer actividades
tenemos ciertas expectativas y que puede ser que el alumno interprete bien la consigna o no la interprete o no la pueda resolver, ¿tá? Y que quizá los resultados que esperamos no son los con la propuesta planteada, porque también hay que ver lo positivo de que entiendan la consigna, pero también si no entienden la consigna, ahí viene lo que hablamos en la clase pasada del feedback, replantear objetivos, replantear cómo tenemos que proponer Ahí la está. consigna. Ahí está. Es decir, la consigna orienta lo que hacer. Ahora, claro, esa consigna tiene que ser bien comprendida, porque Exacto. a veces hay una incomprensión por parte del alumno, no entiende qué hacer. Por eso muchas veces planteamos una pregunta, ¿no? Y la mayoría de las veces, ¿no? Aunque sean estudiantes de cualquier nivel, y uno pregunta, ¿no? O sea, mejor dicho, sobre esa pregunta relabora lo que tienen que decir, aclara, amplía conceptos de lo que tienen que hacer. Allá hay unas manos levantadas, los que quieran Buenas noches. participar. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Reño de construcción. Sí. Sí, yo quería primero mencionar que en el foro, por lo menos en construcción, yo vi como que habían dos, se podrían decir, dos grupos o por lo menos yo interpreto dos grupos de respuestas, unas que son más enciclopedistas, por decir una manera, o sea, compañeros que respondieron Sí. las preguntas más, teórico. Sí, más teórico. hablando de una disciplina, y otros que, claro, y otros que respondimos más general. Y bueno, lo que quería aportar era un poco en línea de lo que estamos hablando, que la consigna se enmarca en el lenguaje, o sea, tiene una función de comunicar. O sea, la consigna es lo que un docente utiliza a través de un lenguaje escrito o oral para comunicar al estudiante el objetivo el objetivo de la actividad. Para mí esa es una consigna. Ahí está, ¿no? Es decir, y cómo el plano lingüístico, ya que mencionaste, es muy importante porque a veces, como un poco hablábamos la otra vez en la evaluación, a veces hay alguna palabra de lo que se pide que no se entiende, ¿no es cierto? Hay algo de la consigna que no se entiende, y entonces si no se entiende, eso hay que aclararlo, porque si no probablemente lo hagan mal, ¿no? Acá alguien escribió, seguramente no tiene sonido. Lucía, ¿tú no tienes sonido? Sí, tengo, pero como habían otros compañeros con la mano levantada, no quise... No, prefiero que hables. Lucía, decime, tú sos de contabilidad. Sí, yo soy de contabilidad, sí, Sí. exacto. No, yo lo que quería comentar que con la consigna no solamente estamos evaluando la parte técnica del alumno, sino que también vemos, bueno, cómo se maneja con sus ideas, cómo las interpreta y las desarrolla, qué capacidad tiene de comprender, de sintetizar y demás. O sea, no es solo lo técnico, sino que también podemos ver otras herramientas que nos hacen, en nuestro caso, la contabilidad es muy técnico, pero bueno, podemos ver otros aspectos también, no solo la parte técnica, digamos. Ahí está, muy bien. ¿Alguien Hola. Sí, Hola. buenas tardes. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, Virginia, te escuchamos y después escuchamos. Yo tenía la mano levantada. Ahora la saqué. Sí, decime. Sí. No, que por eso te estaba diciendo también, por eso empezar las cosas. Todo gastronomía. Perfecto. Que también deben de ser las consignas claras, precisas, sumar eso, la forma en que se tienen que expresar o plantear, que sean claras, consignas, explícitas, el verbo que se usa, y también que sean adaptables a cada tipo de alumno, ¿no? Que sean como inclusivas también, dependiendo los tipos de alumnos que tengamos. Pueden tener además algo que sea... yo en el foro cité a Taboada, que habla de la secuencia, ¿no? Que también pueden ser parte de una secuencia, y también que pueden tener algo de barrera o de trampolín, algo que los ayude, por ejemplo, una información, un desarrollo para realizar esa tarea, o alguna barrera, algo que los lleve a otro paso,
a los alumnos, ¿no? A tener que Eso, aplicar algún otro tipo de habilidad o capacidad. en esos términos Era eso. que estaban en el repartido de ser un trampolín, un despegue para otros aprendizajes también. Muy bien. La compañera que creo que era Claudia, ¿no? A ver si que tiene Sí. allí levantada la mano. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, te escuchamos. Sí, ¿tú sos de? Soy ay. Cocina, ay Dios, gastronomía, perdón. Gastronomía. Perdón. Perfecto, sí, sí. Se me hizo una laguna. No, yo lo que quería aportar más allá de todo lo que dijeron los compañeros, que por allí leí que sí es valioso aportarle a los alumnos no solo las consignas, sino material de estudio, y permitirle también al alumno que él invente, crea, no solo encasillarlo en que tiene que ser así, 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 como al docente le gusta o como nos puede parecer, sino que tener esa cuota de darle credibilidad al alumno y que ellos tengan inventiva, ¿no? Porque Sí, estamos sí, sí, creando, Sí, que a más veces allá es de todo lo difícil, ¿no? porque los compañeros ya todos dijeron más o menos lo que uno quería expresar. Pero como aporte diferente me parece que eso también, porque a veces podemos nosotros calificar a partir de lo que a mí me parece que está correcto y que tiene que ser así. No, el docente también tiene que abrir un poco su cabeza para ver qué es lo que quiere estar expresando ese alumno, que capaz que no lo expresa de la forma en que yo quiero, pero sí es correcto de todas maneras. Bien, bien. Allí veo varias manos levantadas. Analía, Albisto. Hola, ¿tú buenas sos de- noches. Yo Buenas- soy de contabilidad. Sí. Bueno, a mí me pasó también que yo lo asocié más para la parte teórica, no tanto en una consigna, leí el material y me pareció que lo tenía que enfocar más a la parte teórica de bien qué era una consigna, y por ahí hablaba de una herramienta cultural, y Ahí hablaba de está. eso que decían los compañeros hoy, que podía ser interpretado para un lado o para el otro. Y bueno, y a mí me pasó eso, que lo enfoqué más, dije, bueno, voy a leer los materiales y voy a ver que, teóricamente qué es una consigna. Hablaba más de la consigna para el lado de la escritura. Y después lo otro que también hablaba era, bueno, que era una manera de organizar el trabajo también. Ahí está, ¿no? Es decir, cómo empezar además, cómo justamente trampolín de lo que es la clase, trampolín de las ideas, de cómo Claro. empezar, de cómo empezar a hacer, de cómo empezar a dar determinado tema también, ¿no? Sí, ¿Tú sí, sos de cómo se qué puede enfocar subgrupo de contabilidad? del 2. Del 2 está. Porque Y hasta donde después yo también vi, hablaba del tipo de tú no grupo. habías participado, ¿no? No, yo en la anterior, sí, participé ahora hace un rato. Ah, ahora mismo, está así, porque yo Sí. no te lo vi, está muy bien, está igual. Claro, y yo lo enfoqué bien para el lado del teórico, de leer y ver, bueno, a ver qué es para la teoría una consigna, no qué es para mí. Bien, bien. Después, ¿quién más quiere participar? ¿Es Cecilia ahí? Sí, sí. No, que el tema de las consignas, ese factor de que sea claro es porque es orientativo y porque también genera una frustración. Si el alumno comprendió mal y desarrolló, por ejemplo, de otro tema o de otra cuestión, eso le genera una frustración como de haber perdido el tiempo. Y también para el Cecilia. profesor, ¿no? Porque Exacto. no supo expresar bien a dónde apuntaba con ese trabajo, ¿no? Exacto. Por eso la aclaración y la explicación, y van a ver que con los años, a veces, digo, uno es preferible explicar de más, ¿no? Sobre todo cuando hay a veces trabajos nuevos, ¿no? Entonces, explicar de más, porque siempre la explicación con sinónimos, etcétera, es lo que ayuda a comprender, ¿no? Cecilia, ¿tú de qué especialidad sos? Yo estoy contabilidad subgrupo 1. Perfecto. Soy la que no Bien, participó todavía. está perfecto, pero te noto como de oral. Bien. Gracias. ¿Quién más quiere participar allí con la mano levantada?
Yo, Mariana. Mariana Severino, que no participó. ¿Sí? Yo participé en el foro, soy ¿Sí? de gastronomía, ¿Sí? y también en el tema de poder plantearle, acompañar a ellos, como es explicarle las consignas, ¿verdad? Porque también depende del nivel, capaz que nosotros nos deja la consigna y bueno, y más o menos nos manejamos, pero yo tengo chiquilines de ciclo básico que tenés que, bueno, leerlos entre todos, ¿no? Y a ver qué entendimos para que acompañarlos más dependiendo del nivel, ¿no? Exacto, exacto, Para que sí, quede sí, sí, clara. sí. Porque me Claro. acuerdo, bueno, yo recién empezaba como docente y obviamente la consigna no la tenía, puse dibuja la rueda de los alimentos, ¿no? Sí. Y obviamente yo dije, la dibujaron y no le pusieron ni un color, ¿entendés? Era como, para mí el dibujo ya estaba, o sea, era algo tan, y claro, o Sí, sea, la dibuja algo y que para colorea, vos, y era como sí, acompañándolos, aparte era en tema de virtualidad y todo, y o sea, claro, ellos era como mucho más, ellos tal cual, respetaron lo que le había puesto, ¿no? Y yo pretendía que hicieran otra cosa, quizás se pudiera haber explicado de otra manera, o yo haber repensado la consigna, ¿no? O sea, en ese claro. momento. Sí, sí, Eso. detallar, bueno, con colores, señala, yo qué sé, las proteínas o lo que sea. Sí, tal cual. Ahí Tal cual, está, tal cual. ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Quién más quiere participar allí? A ver, Guzmán, que no participó. No, creo que evidentemente acá más que un tema semántico hay todo un tema didáctico atrás, ¿no? Que es lo que justo estamos viendo y algún compañero mencionó con, por ejemplo, Taboada, que es más profundo que la terminología, es bastante más profundo que la terminología. Sí, es cierto, ¿cómo no? ¿Algo más? Bueno, no, en realidad tendría que ser muy exhaustivo y ya los compañeros dijeron lo que tendría que ser explícita, que tiene que ser clara, y todo esto Quiero en que... realidad recae sobre el docente, ¿no? Y tendríamos que estudiar mucho para eso. O sea, deberíamos estudiar más de lo que ya estamos haciendo con respecto al tema de la didáctica en este caso de la consigna, pero todo lo demás, ¿no? Todo lo que va junto con ella. Yo puse además que si bien se relacionan la consigna con la evaluación, no son necesariamente la misma cosa. Los docentes tendemos muchas veces a evaluar simplemente al final de los procesos y dejamos de lado la evaluación constante, que es la que nos permite mejorar nuestra práctica, que de eso se trata en realidad, no solamente de saber los conocimientos que tiene el alumno, sino de ir viendo cómo podemos hacer para llegar mejor a ellos, ¿no? Bien, está bien, sí, muy bien. Está. Selene, a ver, ¿tú de qué sos? Veo Buenas algunas manos noches a todos. levantadas que ya participaron, por eso primero quiero dar la palabra a todos y después volvemos a hablar todos de vuelta si quieren, obviamente, ¿no? Sí, ¿tú sos de? El grupo 3 de contabilidad. Ajá, muy bien. Sí, te escucho. Un poco también recogiendo lo que dijeron los compañeros. En primer lugar, creo que es una tarea que no se termina de construir nunca, ¿no? O sea, nos va a parecer que la consigna está perfecta y es re clara y siempre va a haber alguien que interprete algo y que nos va a hacer reformarla. Todos los años mis ejercicios, por ejemplo, digo, necesitan de una reconstrucción de las consignas como para lograr el objetivo que uno se plantea, ¿no? Porque justamente del otro lado hay que tener en cuenta, como decían los compañeros por ahí, el nivel de quién es el que recibe la consigna, es muy importante también, y de repente un mismo ejercicio planteado para el primero de bachillerato de 15 años, no es lo mismo
la consigna para un nivel terciario. El Por ejercicio es el supuesto, mismo de repente. claro, 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 claro. Este, No, y y hace que eso es muy construyamos. importante y está ligado a la segunda pregunta también, ¿no? Es decir, Sí, que en realidad ahora estamos contestando un poquito todas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la formulación de una buena consigna? Y por qué los temas de evaluación y consignas están vinculados, ¿no? Es decir, la idea de que vayan respondiendo todo como para o sea, todo lo que quieran decir sobre las consignas y no solo la primera pregunta. Sí, por supuesto, nosotros tenemos que seguir cambiando cada año, coincido contigo, Selene, por supuesto, porque a veces además sirve para un año, pero para otro, por determinadas características de los grupos, etcétera, no sirve, ¿no? Es decir, bueno, y ahora que está el cambio de programas y cambio de planes, etcétera, por supuesto, ¿no? la Bien, generación de la pandemia también con la ha pandemia hecho fue cambiar algo mucho. sí, 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 por supuesto. Las generaciones que vienen saliendo también necesitan una replanificación de esas consignas. Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Y además el hecho de que, como hoy apuntamos no solamente a evaluar, capaz que ahí me voy un poco a la pregunta 3, que también tenemos que apuntar a la autoevaluación del propio alumno y a la evaluación entre pares, con más razón las consignas tienen que buscar claridad, no ser muy ambiguas, pues justamente para poder después terminar evaluando claramente, ¿no? Los objetivos planteados. Ahí está, Y justamente. si leyeron el repartido, justamente Ana Torresi decía algunas palabras que eran más complejas que otras y decía cómo usar palabras más fáciles y que se entendieran mejor. Por ejemplo, en vez de usar la problemática, a ver dónde tengo el repartido, que decía, en vez de usar la problemática de tanto, decir más directamente, y leyeron, ves que decía, por ejemplo, decía, hablando de las consignas que ella dijo, ¿no? Reflexionen acerca de la problemática latinoamericana y sus perspectivas hacia el futuro. Tiene dos errores de orden formal. Problemática es un adjetivo por lo que corresponde reemplazar esta palabra por problema y modificar el género de latinoamericana y perspectivas contiene en sí la idea de futuro. Porque hacia el futuro, es decir, como que estaba redundando a decir perspectivas y futuro, ¿no? En nuestra opinión, la instrucción presenta además dos obstáculos que radican en el uso del verbo reflexionar y el sustantivo problema, sin otro complemento que latinoamericano. Invitamos al lector a precisar lo siguiente: ¿qué contexto, en qué relación, con qué tarea supuestamente esperada ubicamos esos obstáculos? ¿Y qué modificaciones podrían realizarse a esta actividad para mejorarla? Ahí da para pensar, ¿no? Y cómo plantear esas preguntas que ella decía de una forma más concreta y que se entendiera más lo que ella estaba planteando, ¿cierto? Bien, me gustaría escuchar a los demás. Por ejemplo, Mavi, que no participó todavía, ¿tú de qué sos? De contabilidad del subgrupo 1. Y bueno, yendo un poco acompañando lo que decía Selene, yo parte de lo que puse fue que la consigna no era la misma de un séptimo grado a un bachillerato. Como tampoco en un séptimo, a veces las consignas son iguales, dado que hay casos que llevan adecuación curricular y tiene que estar como más especificada, donde en la segunda pregunta yo lo que aclaro y lo comparo, que bueno, fue una comparación que no sé si está bien, tipo un recetario de cocina. Sea un alumno de séptimo, uno le da como una guía, paso A, se le pide el paso B, se le pide el paso C, y no pedirle el último paso directamente. Quizás el alumno así logra desarrollar lo que le estamos pidiendo, pero si le pedimos de una el apartado D, se pierde en el camino.
Claro, sí. Bueno, pasa muchísimo eso, sobre todo también con gente con adaptación curricular, ¿no? Ahora últimamente es la última tendencia de ir separando cada vez más lo que se le pide. Entonces, parece ser que es lo que más sirve, lo que más ellos pueden seguir, es decir, desglosarle más lo que uno le prepara para un alumno común, una pregunta, bueno, a ellos ponérselo en 4. Y además no presentárselo todo junto, sino irle presentando cada pregunta o cada situación o cada consigna